Buenas tardes, mis hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente llegando a sus hogares, que usted junto con su familia esté participando de este culto a la distancia. Es grato este momento. Hemos estado cantando, hemos estado alabando, hemos estado participando en la presencia del Señor, de lo que el equipo de adoración ha preparado. Y yo ahora les quiero traer el mensaje de este miércoles. El mensaje tiene como título El milagro del hacha. Y el texto bíblico en el cual nos vamos a referir en esta tarde está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Así que te doy unos segundos para que vos prepares tu Biblia, prepares tu celular y busques el texto bíblico. Segundo libro de Reyes, 6, del 1 en adelante. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hasta aquí la palabra en esta tarde. Seguramente usted ha leído ya esta porción de la Biblia. Y hoy en día podemos ver, mi hermano, cómo la iglesia cristiana sigue creciendo más y más. Lamentablemente, este crecimiento estadístico que se marca a nivel mundial no es representativo en diferentes localidades, ya que podemos observar que hay muchas personas o miembros de las iglesias que se han estancado en su status quo, que hoy están cómodos en sus sillas, en sus ministerios, en sus templos, a tal punto que no les agrada, les disgusta sujetarse al liderazgo y a la pastoral. Me estoy refiriendo a mi iglesia, a esta iglesia, a la iglesia de Cristo. Y es importante que tengamos en claro de que a veces estamos tranquilos, nos acomodamos y nos conformamos solamente con eso. Pero eso sí, estos cristianos exigen expansión del reino, multiplicación y que la obra continúe. Ellos están cómodos en una silla, no aportan. Y creen que esta función es solo del pastor y del liderazgo, de llevar la iglesia hacia la expansión. Por otro lado, también podemos observar a miembros de las congregaciones que han enfriado su relación con Dios por alguna situación que se dio en sus vidas, en el pasado o en el presente. Y el diablo les ha hecho creer que no merecen ellos seguir sirviendo al Señor. Esta es una triste realidad, mi hermano. Es una triste realidad, mi amado. Es una triste realidad que está pasando hoy en muchas iglesias.
sin embargo, la realidad bíblica es otra. La palabra del Señor en el libro de Mateo 7:21 me recuerda algo especial. Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios no se contradice, mi querido hermano, mi querido amigo. Cuando la palabra nos dice que toda boca que confiese que Jesús es el Señor, será salvo él y su casa, como dice Romanos 10:19. No se está contradiciendo con lo que dice el Mateo 7:21. Más bien, aquí nos aclara que no solamente debemos decir Señor, Señor, de manera religiosa, sin actuar y hacer la voluntad de Dios. Debes hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto que usted me puede preguntar, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta oportuna. Y yo te voy a responder, ve a tu manual, a este, que es la Biblia. Por eso es que quiero, mi hermano, que hoy analicemos un poco este texto que acabamos de leer al inicio, el texto de Segunda Reyes. ¿Me acompañás? Vamos a hacerlo. Y aquí lo primero que quiero analizar es que la visión va de la mano con el permiso o la sujeción. Leamos los versos 1 y 2 nuevamente. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, nos quedó chico. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. En el versículo 1 y 2, mi hermano, cuando nos indica que los miembros de la comunidad o los hijos de los profetas, podemos interpretar aquí en nuestro presente que se refiere hoy a los miembros de la congregación, a los jóvenes, a los hijos espirituales de pastores y de líderes, que hoy por hoy han recibido una visión del Señor en la necesidad del crecimiento de la obra. No solamente ponen los ojos en el crecimiento espiritual, sino también en lo físico, de extender las estacas del templo, de construir algo más grande, no para una autoproclamación de que han construido una estructura o un edificio grande, sino un lugar en donde se pueda abarcar a más gente que ha buscado a Cristo Jesús y más personas que hoy han entregado su vida al Señor, porque estos jóvenes están predicando y ven esa necesidad. Como podemos ver, ellos se percatan, se dan cuenta que el lugar en donde hoy están habitando les está quedando ya pequeño. Y esto nos da la primera información de quién tiene la visión del reino. Pues la visión la tienen aquellos, mi hermano, que están haciendo un trabajo. La visión la tienen aquellos que están trayendo gente y se dan cuenta que se están empezando a quedar sin espacio. Estas visiones no las pueden tener ni entender aquellos que están en un sedentarismo religioso o están en la iglesia sin hacer nada, sin aportar nada. Ellos solo reclamarán, cuestionarán y no permitirán que se desarrolle la planificación de una iglesia. En resumidas cuentas, son personas que no animan, son personas que no aportan ideas para la expansión del reino. En estos versículos, el 1 y el 2, me aclaran también cómo estas personas o estos jóvenes ven la necesidad de no estar encerrados solamente en el templo. Lo cual es bueno congregarse. Claro que es bueno congregarse, pero se convierte en un problema cuando lo único que hacemos es estar adentro. Ellos ven la necesidad de salir de esas cuatro paredes en busca de material. Le dicen al profeta,
mira acá, hay un bosque con grandes árboles. Vamos y cortemos de allí nosotros troncos para poder hacer más grande nuestra casa. Qué hermoso, mi hermano, es ver a la gente que tiene la visión. Porque cuando hay visión y se trabaja en comunión, no se puede esperar otra respuesta que no sea la que estos jóvenes reciben de Eliseo. Eliseo les responde, bien, vayan. Algo que aquí debe llamarnos la atención y debemos tomar muy en cuenta es que estos jóvenes o estos miembros de la comunidad no se fueron según su criterio o según su experiencia o su sabio parecer. Aunque tenían una visión, ellos sabían que lo mejor era pedir permiso a aquel que Dios había puesto como autoridad. Y antes de salir, esperaron el visto bueno de Eliseo. Porque solo allí, mi hermano, en la obediencia y en la comunión, hay bendición. Lo segundo que quiero que analicemos es la importancia de la compañía de Dios. Leemos los versículos 3 y 4. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aquí en estos dos pasajes, en este texto, hay una gran enseñanza para todos aquellos que somos parte de una comunidad cristiana. Pues a veces creemos que Dios tiene diferentes visiones y que Dios no puede dar a todos una visión diferente, diferentes metas para la misma iglesia. Pero esto no es así, porque cuando Dios realmente nos da una visión, como lo vimos en este texto bíblico, los jóvenes aquí no solamente van a pedir un permiso para poder hacer un trabajo, no van a imponer su criterio, no van ya con una decisión tomada, no era para el bien común, o que creyeron que era una instrucción de Dios. Muchas veces, Dios me dijo, Dios me habló. Ellos no fueron con esa intención, pues para ratificar esto, ellos necesitaban el permiso del líder, puesto por Dios en ese momento y en ese lugar. Ahora de pronto, en este mover de la iglesia, en ese mover de esta comunidad, hay uno de aquellos jóvenes o de aquellos hermanos que se da cuenta que necesita más que un permiso, que necesita más que tener la visión. Porque uno regresa al profeta y le dice, por favor, tú ven con nosotros. Lo invita al profeta a que les acompañe. Y la respuesta no se hace esperar. El profeta les dice, yo iré. ¿Por qué esta respuesta de parte del profeta? Esta respuesta es porque el líder o el hombre de Dios siente en ese momento que sí, es una visión del Señor, porque de lo contrario les hubiera dicho que no los iba a acompañar, o les hubieras puesto un impedimento para que no hagan lo que iban a hacer. También es importante aclarar que cuando los jóvenes le piden a Eliseo que les acompañe, están resaltando su rol de servidores. Están mostrando así humildad y sujeción, entendiendo que el trabajo o la misión deben ser coordinados y dirigidas por la persona que Dios ha puesto como cabeza. Vemos que después que emprenden el camino, llegan al lugar donde habían puesto su trabajo, en donde se iban a poner a cortar la madera, e inmediatamente empiezan a trabajar. La palabra del Señor nos dice que cortaron árboles. ¿Y qué quiere decir esto de cortar? Esto nos está indicando que tomaron la decisión de romper esquemas del pasado.
que tomaron la decisión de quitar algo o a alguien que estaba echando raíces en un lugar para llevarle a otro. Apliquemos esto a nuestro contexto ahora. Es salir del templo, mi hermano, a predicar y con la palabra del Señor romper las ataduras de aquellas personas o de aquellas vidas que han estado echando raíces lejos de Dios. Es ir a buscar a aquellos amigos, a aquellos vecinos, es ir a buscar a los de la familia que aún no han hecho su confesión de fe y que Dios les está esperando para que sean útiles en la obra de Dios, que pongan su vida a su servicio, que pongan sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Ponerse a cortar árboles también significa dejar la comodidad, esa comodidad que a veces nosotros tenemos en la silla, la comodidad de ser un cristiano espectador y unirse al trabajo mancomunado, organizado y disciplinado. ¿Y cómo nos damos cuenta? En este texto no nos está diciendo que cada uno se fue por su lado para ver dónde traía los troncos, sino que todos fueron a un único lugar, indicado, donde el profeta les había dirigido. Esa es la manera que Dios quiere que su iglesia trabaje. Lo tercero a analizar es que no hay excusas para servir. Veamos los versos 5 y 6. Dice el 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó al agua en el hacha. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor Dios mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Dice la Biblia que de pronto a uno de ellos, por lo que acabamos de leer, en plena tarea se le cae el hacha al agua del río. Es imprescindible, mi hermano, que recordemos o tomemos en cuenta que nunca se te va a caer el hacha si no le das uso. Con esto quiero decir o aclararte que a este joven se le cayó el hacha porque estaba usándola. No puso ninguna excusa. Él fue a trabajar, él fue a servir, él fue a poner su grano de arena para hacer más grande la casa en donde moraban. Lo que me asombra, ¿sabe lo que me asombra sobremanera en esta historia? Es que este joven exclamó gritando, ¡ay, Señor mío, el hacha era prestada! Y es una frase muy conmovedora esta, ya que este joven tenía la excusa perfecta para no ir. Él no tenía un hacha, tuvo que pedir una prestada. Y en aquel tiempo, mi hermano, el hacha era un lujo, además de ser una herramienta muy importante para el trabajo. Este joven o este miembro de la comunidad me dice a mí, me indica con esta exclamación que no tenía recursos ni siquiera para comprar un hacha. Entonces, resaltemos que este joven podía poner excusas y decirle a Eliseo, mientras ustedes van a predicar, o pastor, mientras ustedes van a seguir con la obra, yo me quedo aquí, los espero, ojalá les vaya bien, estaré orando por ustedes. Clásica excusa para zafar que tienen muchos. Sí, yo voy a estar orando, ustedes vayan. ¿Les suena? Pero no, de ninguna manera. Él no usó excusas. Él no dijo, yo no tengo un talento, o no tengo virtudes, o no tengo capacidades, o no tengo experiencia. Él decidió ir y pedir prestada un hacha. En aquel tiempo, el hacha tenía un valor muy grande. Poseer un hacha era algo importante para el trabajo.
Ahora tenía que devolver un hacha. Y para eso tal vez él tenía que trabajar mucho tiempo, muchos meses, para poder juntar el dinero y poder devolver esa herramienta a quien se la había prestado. Pero mire lo que sucede a continuación. Eliseo le pregunta, ¿dónde se te cayó el hacha? Y aquí hay algo que vos y yo debemos entender, mi hermano. Fuimos creados por Dios con una memoria. Todos tenemos memoria. Y Él también te está preguntando en este día, ¿cuándo se te cayó tu hacha? ¿O en dónde se te cayó tu hacha? Toma en cuenta que Él no te está reclamando, Él no te está retando, Él no te está diciendo, tonto, siervo inútil, ¿por qué tiraste el hacha? Él te está preguntando, simplemente, ¿en dónde se te cayó tu hacha? Tal vez los amigos de este joven seguramente empezaron a burlarse y le decían, pero ¿por qué no te has puesto más acá? Te pusiste muy cerca del río. Vemos que los demás estaban trabajando en un lugar seguro, pero este joven buscó el árbol más grande y los más grandes se dan junto al río. Eliseo no se burló. Y Dios tampoco se burla, mi hermano. Más bien se conduele. Pero el Señor, al igual que Eliseo, te pregunta, como lo hizo con este joven, ¿dónde se te cayó el hacha? Y hoy es el día, mi hermano, para que vos también recuerdes en dónde se te cayó el hacha. Porque no estás siendo útil este tiempo en la obra del Señor. ¿Se te cayó en algún pecado oculto? ¿Se te cayó en adulterio? ¿Se te cayó en pornografía? ¿Se te cae en la vagancia? ¿Se te cayó porque te creíste superior a tu pastor o a tus líderes? O tal vez no se te cayó. Simplemente la dejaste guardada y está oxidada y desafilada. Porque has dejado de usar la herramienta que Dios te dio. Esta ha perdido el filo. Así que vemos en esta historia que este joven con toda humildad reconoce y no pone excusas ni culpa a nadie. Reconoce dónde se le cayó. Y allí sucede el milagro más grande que puede suceder también hoy en tu vida. Eliseo, que representa la autoridad de Dios en ese momento, toma un pedazo de palo, un pedazo de madera y lo tira al río. Es algo absurdo, o parece absurdo, que no tiene explicación ni lógica ni científica. Porque el hacha es de hierro, es más pesada, es de metal, por lo cual su peso hace que se vaya al fondo del río. Sin embargo, Eliseo, solo al tirar el palo al agua, el hacha flota y le dice al joven, toma nuevamente tu hacha. Porque el Señor, mi hermano, cuando hace cosas en tu vida, las hace a su manera, sin lógica humana. Porque Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él te da oportunidades para que le sirvas y para que glorifiques a su nombre. Dios siempre trabajará en tu vida de manera extraordinaria, en las cosas grandes o en las cosas pequeñas. Él es único, no hay otro como nuestro Dios. Ahora, a modo de conclusión, la historia termina en el verso 7. Y el verso 7 dice, y dijo, tómala. Y él extendió la mano y la tomó. La historia termina con este joven obedeciendo la orden del profeta. Y este joven se agacha y recoge su herramienta del agua. Y hoy vos también, mi hermano, con humildad, podés reconocer tu pecado delante del Señor. Podés reconocer tu falta
o ver el descuido de haber perdido tu hacha. Mi amado, no esperes más, no esperes más. Confiésaselo al Señor y recoge nuevamente tu hacha. Esa herramienta que Dios te dio un día y hoy te la entrega con un nuevo filo. Y de este modo te dice que tu vida ha sido restaurada para la gloria de Dios. No para que te glorifiques a vos mismo, sino para que des testimonio a través del servicio, a través de la humildad y la sujeción, de que Dios es un Dios de oportunidades y que todo lo que hagas tiene que ser para el crecimiento de la obra del Señor. Ten siempre tu corazón, mi amado, mi amada, afilado por y para Dios. Mi querida congregación que está escuchando, Dios te bendiga. Que podamos rescatar nuestra hacha si en algún momento la perdimos o si la tuvimos guardada y el moho ha hecho que se desafile y pierda ese brillo que tiene que tener. Pues te he dicho que Dios es un Dios de oportunidades y siempre te va a dar la oportunidad de que vos recuperes tu hacha y te pongas a trabajar en el reino de los cielos. Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga.